Bien, vamos a repetir un poco la última clase. Hemos hablado de la ley dominical. ¿Qué estuvimos diciendo? Hemos primeramente investigado de dónde viene la idea de la ley dominical. Y no solamente eso, sino también la idea de la secuencia de los últimos eventos. Hemos visto que la secuencia de los últimos eventos viene de la lógica que Elena White expone en dos libros. Primeramente, en el libro Dones Espirituales, y lo podemos sacar simplemente del índice. Es la historia que ella cuenta cómo serán los eventos finales. Aquí tenemos el índice empezando con Miller. Miller, primer mensaje, segundo mensaje, etcétera, etcétera. Llegando aquí en los temas entonces más interesantes para este estudio del domingo, ¿no es cierto? Fuerte clamor. Y hemos tratado de aplicar esto a nuestra línea. Miller, ¿qué es eso? 1698, tiempo del fin. Primer mensaje, viene el primer mensaje, ¿no es cierto? Aquí, primer mensaje. Segundo mensaje. Hay ilustraciones, movimiento ilustrado, otra ilustración, eso simplemente amplifica y repite la información anterior. Santuario, ¿no es cierto? El tema del santuario es que Jesús se está moviendo del lugar santo al lugar santísimo. Esa historia. Tercer mensaje angelical llega, estamos en 1854. Una firme plataforma y pues varios temas de lo que acontece aquí. Hemos visto un poquito que Elena White critica la situación de los protestantes, donde ellos están, los errores que hace el espiritismo, codicia espiritual. Eso hemos olvidado colocar, codicia espiritual. Codicia espiritual es una descripción de la Odisea. Elena White describe cómo la Odisea es la situación aquí. Zarandeo, pecados de Babilonia. Entonces hemos preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué son los pecados de Babilonia? ¿A qué evento corresponde? ¿Dónde estarían en la lista? Fuerte clamor. Ok, eso conocemos. Había una línea que hemos borrado aquí. Vamos a colocar nuevamente aquí. Tiempo del fin. Esto es Miller. Primer mensaje. Segundo mensaje. 1894. Santuario. La Odisea. Codicia espiritual. La idea se pone en conexión de la odisianas. Pecados de Babilonia. A ver qué es eso. Fuerte clamor viene después de la ley dominical. ¿No? Fuerte clamor. Tercer mensaje cerrado. ¿Qué es el tercer mensaje cerrado? ¿Qué simboliza eso? El cierre del tiempo de gracia. Cierre del tiempo de gracia. Miguel se levanta, ya no hay intercesión, termina. Tiempo de angustia. Ah, claro, las 7 plagas, ¿no es cierto? La angustia grande. Liberación de los santos, la segunda venida. Entonces, esos capítulos no están simplemente, lo dan la sucesión de los eventos. Ahora, entonces, ¿qué evento falta aquí? La ley dominical. Pecados de Babilonia son la ley dominical. Ahora, cuando Elena White en ese capítulo habla de los pecados de Babilonia, ella habla de ¿qué capítulo? Apocalipsis 18, versículo 4. Salite ella, pueblo mío, caído antes, salite ella, pueblo mío. Y siempre hemos entendido esto es la ley dominical. ¿Ya? Pero si ustedes leen ahora en ese capítulo, pecados de Babilonia, ley dominical, si ustedes leen el capítulo, hemos visto que ella no habla de domingo. ¿De qué habla ella aquí en Dones Espirituales? En ese capítulo. Esclavitud. Entonces, el problema donde Estado y Iglesia se han juntado, esa abominación que los están maquinando, eso es el tema de la esclavitud, no la ley dominical. Y a base de eso iba a venir, eso es el evento externo, ¿cierto? En la sociedad, en los Estados Unidos. A base de eso iba a venir el juicio de Dios, porque dice la copa está llena. El tercer mensaje está por concluir su trabajo. A base de eso. Entonces, eso es la realidad
dentro de la cual Elena White escribe dones espirituales y edifica esa lógica. Hemos preguntado para cuándo él escribió esto. Él lo escribió para su tiempo, para las circunstancias, para los acontecimientos de ese tiempo, esas cosas que iban a acontecer. ¿Vino el juicio de Dios? Sí, vino, en forma de la guerra civil. Ahora, Cristo no vino. Entonces no se cumplió de todo lo que Elena White predijo para su generación. ¿Por qué no vino? Hay dos cosas. Hay los eventos externos que se cumplen y hay los eventos internos. La iglesia no estaba preparada. ¿Por qué la iglesia no estaba preparada? ¿Dónde estaba la iglesia en 1863? Espiritualmente. Era la Odisea. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa iglesia? Sacó un nuevo diagrama, rechaza las verdades fundamentales, ¿no es cierto? Se aleja en vez de acercarse a la preparación, y Cristo quería venir y no puede venir. Cristo no viene, no se cumple esto. Se cumple parcialmente, se había cumplido parcialmente, pero no se cumplen los eventos finales. Elena White escribió ese libro 1857-58. No viene Cristo, ¿sí? Exacto, muy bien. Vamos a poner eso después en una línea aparte. No, es muy importante eso. Es una línea de falla. ¿No? Falla. Y eso es muy importante. En la metodología que nosotros estamos aplicando ahora, esos detalles son muy importantes. Ya vamos a ver por qué. Otra cosa más. En esa línea, Cristo estaba preparando a su pueblo para la segunda venida. ¿Podemos ver eso en esa historia? Estaba el Señor preparando a su pueblo porque siempre lo prepara, ¿no es cierto? ¿Cómo lo preparó? Trae el mensaje. ¿Quién trae el mensaje? Ahí en este historia. Ahí tiene el mensaje. Aquí, la segunda venida iba a producirse en 1863, una historia que empezó en 1798. Cristo no viene, es una historia de falla. ¿Quién preparó al pueblo para la segunda venida? ¿Miller? ¿1863? Ya había muerto por aquí. Elena White. Elena White. ¿Quién más? Había otro mensajero. Snow. No, tampoco. Snow salió del movimiento. Ah, sí. Estamos hablando, alguien tiene que ser que aquí trabaja. ¿No es cierto? Porque cuando llega el evento, Dios manda un mensajero que poco antes prepara al pueblo para que esté listo. Entonces la persona que están buscando era Hiram. Eso viene en la siguiente historia. Eso es la siguiente historia. Está hablando de Edson. Ah, ya. Hiram Edson. Hiram Edson, ¿qué hizo aquí en ese tiempo? Hiram Edson escribió los artículos sobre los 2520. ¿Qué año era? ¿59? ¿Era por ahí? Él en ese tiempo, Hiram Edson. Y él tiene la aplicación correcta, él lo entendía, pero él ni siquiera termina los artículos. Él escribe, creo que 2, 3 artículos y ahí termina la serie, no lo escribe más. Abandona. Él iba a traer al pueblo a las sendas antiguas, pero el pueblo tiene una ya marcha en contra. Y saca un diagrama en contra del diagrama de 1850 y de las verdades que el pueblo había entendido. Falla. Entonces, Elena White, ¿qué hace? Cristo no viene. Ella siempre dice que Cristo viene ahora. Esa generación viene. Falta poco. Se está cumpliendo el mensaje del tercer ángel. Está lleno la copa. Pero no viene Cristo. Entonces, ¿qué ella hace? Es escribir otro libro. Ese libro aquí escribió en 1888, El conflicto de los siglos. Y hemos visto que los capítulos son casi iguales. Casi igual. ¿No es cierto? Pero ahí, ese capítulo, ¿cómo se llama ese capítulo en el conflicto de los siglos? No se llama Pecados de Babilonia. El conflicto inminente. Ahora, si tú lees ese libro, ¿y cuándo va a ser el conflicto? ¿Cómo dice el título? Inminente. Pero Cristo no vino. Entonces, ¿de qué estaba hablando Elena White? Elena White hace una predicción que nosotros decimos se cumple en el futuro,
Ese futuro ya son 200 años, o más de 200 años, no, 200 años. ¿Y cómo Elena White lo llama inminente? 200 años no son inminentes, ¿no es cierto? Ella escribe de un conflicto inminente, pero como adventistas decimos, ese conflicto no era inminente, ese conflicto todavía ni siquiera ocurrió. Es un conflicto que durante 200 años casi no se cumplió todavía. Entonces el título está mal. O como decimos, y espero que todos lo entiendan, Elena White nos mintió, ¿no es cierto? No lo entienden mal, no estoy diciendo que ella mintió, por supuesto, ¿no? Pero ustedes entienden lo que significa. Si lo interpretamos así, parece que nos mintió, porque él dice conflicto inminente, y no era un conflicto inminente. La ley dominical, conflicto inminente. Pero si lo interpretamos correctamente, vemos que sí se produjo el conflicto de la ley dominical. ¿Pero cuándo se produjo? En 1888, ¿no es cierto? ¿Por qué escribo 90? Porque cuando ella, después de la ley dominical, ¿qué más tenía que acontecer? Ya lo borré otra vez. Viene la angustia, el fuerte clamor, la angustia, ¿no? El cierre de gracia, la angustia grande, Miguel se levantó. Entonces, después de 88 tenía que pasar algún tiempo todavía. Entonces, como estamos calculando que en los años 80, 90 Cristo iba a venir. ¿Quién preparó el pueblo para este evento? Ahora sí, Wagoner y Jones. Pero fallaron. El pueblo no quiso. Internamente, el pueblo no está listo. Externamente, todo estaba listo. ¿Qué había externamente? Estaba en progreso en la ley dominical. Se propuso en el Congreso. Les aconsejo una vez más, lean esa ley dominical. Es tal cual como nosotros entendemos que la ley dominical iba a ser. ¿Ya? En progresión el domingo, todas las cosas alrededor, no se puede trabajar, no se puede hacer nada, etc. Entonces, esa ley se propone en el Congreso. A esto se refería Elena White. Ella predijo este evento. Es un conflicto actual en la historia. Se cumplió, sí se cumplió. Los eventos externos se cumplieron, pero Cristo no vino. Es una vez una historia de falla. ¿Qué año se sacó esa ley? 1888. Y ustedes saben que Andrews, no, Jones mismo fue al Congreso, habló ahí, defendió la razón por qué no se debería invertir esa ley, no se saca la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que estamos entendiendo ahora, si leemos correctamente Elena White, nosotros hemos hecho un error. Hemos leído dones espirituales y lo hemos descartado. Después leemos Conflicto de los Siglos y leemos sobre la ley dominical. La ley dominical no vino en ese tiempo. No se cumplió. La ley dominical iba a venir, pero no se cumplió, no vino Cristo. Entonces lo que hemos dicho, no, literalmente esa ley tiene que venir, pero como no vino, entonces tiene que venir en el futuro. Y simplemente estrechamos ese evento a algún evento futuro, esperando que eso se cumple. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los dones espirituales? ¿Por qué no esperamos que se cumple eso de la esclavitud? De la misma manera, el problema de ese tiempo. ¿Por qué estamos esperando que la ley dominical solamente se tenga que cumplir? Este evento que viene aquí, en esa secuencia de eventos, este evento es la ley dominical para este tiempo. Para este tiempo. Y no aconteció la venida de Cristo. ¿Ok? Nosotros no hemos hecho una interpretación correcta como adventistas. Hemos tomado una historia, Elena White habla de su tiempo. Ustedes todos están conscientes. El mismo título dice, conflicto inminente. Después él le dice, en este tiempo, falta poco tiempo, nuestra generación. Él siempre se refiere a eventos prontos a acontecer.
200 años más pronto que los hermanos. O es una profecía falsa, o nosotros hemos hecho un error en interpretar esa profecía. Lo que Elena White nos ha dado era un padrón de eventos. En su tiempo iba a ser la ley dominical. Unos años antes iba a ser el asunto de la esclavitud. Para nuestro tiempo no es la ley dominical ni el tiempo de la esclavitud, es otro evento. ¿Okay? Y ya lo hemos visto, 2014 es la ley dominical para los sacerdotes. No tenía nada que ver con domingo, no tiene nada que ver con una ley. Sí que tiene que ver, estamos viendo, ley, un asunto de Estado y Iglesia. ¿Okay? Ahora hay otro asunto aquí. Las líneas de reforma son esenciales para nuestra comprensión de la historia. Tenemos la línea de reforma de Moisés, comienzo del antiguo Israel. ¿Correcto? Después, ¿qué línea tenemos? El fin. La línea de reforma de Cristo. Después, ¿qué línea de reforma viene? Milleristas. Y luego los 144.000. Y ahí es el fin. Ahora, obviamente la línea no es así. ¿Ya? En realidad aquí hay mucho espacio entre cada evento. Ese espacio, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué tiempo es? ¿Mm? ¿Esos son dispensaciones? Oscuridad. ¿Qué más? Oscuridad, ¿qué más? ¿Cómo le llamamos ese tiempo? Ese periodo aquí, entre las dispensaciones. Separación. Dispersión. Tardanza. Le sugiero otra cosa. ¿Podemos leer un texto de Primeros Escritos, página 74? Primeros Escritos, 74, primer párrafo. El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo. ¿Qué significa recobrar? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese acto de recobrar? Retomar. Que ya lo había hecho. Ajá, ya lo había hecho una vez, pero ¿en qué consiste eso? ¿Retomar? ¿Otra palabra? Recobrar algo. ¿Qué es recobrar el residuo? Es rescatar, reunir. ¿Dónde está el residuo? En la lógica, y tenemos eso en la misma frase, siguiente frase. El residuo está disperso. ¿No es cierto? Podemos continuar. Recobrar el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Entonces, esa oscuridad, ¿qué tiempo es? ¿Dispersión o reunión? Dispersión. Esto es la reunión. ¿Okay? ¿Qué dice más de eso? En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto. Entonces, el esfuerzo aquí para difundir la verdad en ese tiempo de dispersión entre las dispensaciones, ¿cuál fue el resultado?
en porcentaje. ¿50% éxito? No. ¿100% éxito? No. ¿Cuánto por ciento? A veces 10%, 1%, 2%, ponemos 0%. ¿Ya? En la reunión, ¿cuánto? 100%. Perfecto. Éxito. Ajá, ahí está. Entonces, eso es aquí un tiempo de éxito. Y eso es un tiempo de falla. Ahora miremos esa historia otra vez aquí. Milenaristas, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde empieza el tiempo de los milenaristas? 1798. ¿Cuándo termina? 1844. En ese tiempo los estudiantes se mueren. ¿Qué pasa con él? No tiene. Muere todo. Hay remanentes. O sea, si alguna de las en dispersión, en tiempo de oscuridad, una persona muere en el pueblo de Dios. Bueno. Ya, no significa que aquí no hay chance para la gente. ¿Ya? No es que no hay verdadero pueblo de Dios, siempre hay. Aún en tiempo de dispersión. Pero no entiendo su pregunta. La pregunta era, ¿qué pasa si una persona muere lamentablemente durante un periodo de oscuridad? Ajá, sí. ¿Tendrá chance, tendrá perspectivas, tendrá esperanzas? ¿Ya? ¿Esa es la pregunta? Ok. Yo digo sí, pero fíjate cómo era el movimiento durante el pueblo durante el tiempo de la presencia de Cristo y cómo era el pueblo durante la ausencia de Cristo. ¿Cómo era el pueblo durante la presencia de Moisés y cómo estaba durante la ausencia de Moisés? O Miller, etc. ¿Cómo era nuestra iglesia antes de 1989? ¿Cuánta verdad había? ¿Cómo es la iglesia ahora? La iglesia incluyendo el movimiento. Entonces las situaciones simplemente son pésimas en el tiempo de oscuridad. La verdad es difícil de hallar. Hay unos pocos siempre, claro. Hay. Y tú puedes aquí de ese tiempo ser parte, según la luz que tú tienes. ¿Ya? Pero yo diría, también para el mundo es súper difícil entrar en ese movimiento. Porque no es atractivo. Ahora una iglesia hoy en día que no entiende igualdad. ¿Ya? Una iglesia hoy en día que cree en teorías de conspiración. Una iglesia que espera una ley dominical y no se ve nada de eso. Eso para el mundo no es necesariamente interesante. ¿Ya? Para entrar, no parece lógico. Los que buscan la verdad no encuentran esta iglesia. No encuentran verdad ahí. Es poquito que encuentran, poquita verdad, poquitas cosas. Pero esas cosas después la iglesia no cumple. Entonces, ¿ya? En esos tiempos es muy difícil que tenga éxito el verdadero pueblo de Dios, el aumento, el crecimiento del verdadero pueblo de Dios. Eso simplemente estoy diciendo. Ok, entonces la fecha aquí del periodo de Miller no es 1844 cuando termina. ¿Cuál es la fecha que termina el movimiento? Esa fase, esa dispensación. 63. 63 es parte de esa historia. ¿Ok? Ahí ¿puedes repetir últimamente en 1863 se termina o empieza? Se termina. Okay. Ahí termina la fase milerista. Sí, que será al otro lado, ¿no? Colocado al otro lado. ¿Qué al otro lado? Del periodo de los milenaristas. O sea, sí. En el otro extremo del periodo. Eso es aquí tiempo milerista. ¿No? De aquí para allá. Ok. Ahora, tenemos ahora dos libros escritos. Un libro fue escrito en 1857, pero se refiere a eventos de aquí.
63. ¿No es cierto? Entonces, esto aquí es dones espirituales, esclavitud. Y el otro, la ley dominical, ¿cuándo? 1888. Aquí. Ley dominical. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos usando estos eventos y los aplicamos a qué línea? A esta línea. Y decimos que esto va a ser aquí. Pero eso es una línea de éxito. Entonces, eso es una cosa que tenemos que cuidar. No podemos aplicar así nomás los eventos de una línea de falla y lo explicamos en una línea de éxito. Hay diferentes reglas que lo rigen a esas líneas. Porque aquí el reformador falló. Aquí el reformador falló. Aquí el reformador no va a fallar. Es una de las cosas que hemos hecho. Son diferentes historias. Y decir que aquí eso es lo mismo. Lo que nosotros hemos hecho, jalamos ese evento que aquí ocurrió. Y lo jalamos, y lo jalamos, y lo jalamos, y lo jalamos. Ahora, cuando hicieron la pregunta a Ted Wilson hace un pocos años atrás, ¿habrá una ley dominical? Ya está, ustedes están trabajando con el Estado, hace una entrevista con él. ¿Y cuál era la respuesta? No hay cosa semejante encaminado o en vista. Y yo y todos los habitantes conservadores se escandalizan con esa cosa. Wow, a veces totalmente Babilón, ni siquiera creen en la ley dominical. ¿Y ahora qué tenemos que decir? Pues, tiene razón. ¿Ustedes ven acaso alguna ley dominical en camino? Y van a decir los hermanos, sí, en Argentina salió una ley dominical 2014, algo por ahí, 2016, no sé dónde. Pero que era una ley dominical local ahí que rige algunos asuntos de cuándo se puede comprar y vender. No es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Ya, pero en Alemania no se puede comprar y vender los domingos. Sí, en los terminales de trenes no se puede comprar, pero esos son cláusulas de la ley para proteger a la familia, etc. No es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. ¿Dónde hay una ley dominical en los Estados Unidos? Y la respuesta es, hermano, pero saben, están preparando todo, está todo listo. ¿Lo puedo ver? No lo puedo ver, pero está ahí. ¿Quién lo hace? Ya, el Papa, los jesuitas, están todo maquinado, están las leyes azules, blue laws, todo está listo. Queridos hermanos, Elena White sabía y venía viniendo el problema de su tiempo. La esclavitud no era un asunto de hoy que apareció, boom, esclavitud. Era un asunto de décadas. Y eso se culminó en una crisis. La ley dominical aquí no era un asunto que así nomás apareció. La ley dominical viene preparándose de 1863, de la guerra civil. ¿Por qué? Porque ellos querían usar el domingo y como movimiento nacional para que Dios tenga compasión para con su pueblo y ve que la gente del pueblo es de Dios, entonces Dios bendiga y le da la victoria. Por eso querían introducir esos elementos de la iglesia al escenario del Estado. Eso viene preparándose aquí muchos años. Nosotros no vemos esto. Seamos reales, queridos hermanos. No hay ley dominical en preparación en los Estados Unidos. Sería también bastante complicado. Entendemos que Trump es el último presidente. Ahora, su yerno, ¿a qué religión pertenece? Judío. Entonces, su hija, ¿a qué religión pertenece? Sí, su judía también. ¿Qué día guardan? ¿Ustedes piensan que Trump entonces está dispuesto a sacar una ley que va a perjudicar a la fe de su yerno y a su hija? Después, ¿qué es el aliado principal o uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos? Israel. Sería bastante irracional, o bastante improbable, mejor dicho, porque lo irracional no es nada sorprendente con el presidente Trump, pero sería bastante improbable que él haría semejante cosa. No, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Solamente podemos responder eso con la teoría de que ahí va como un milagro casi, de sorpresa, nos va a tomar de sorpresa a todos, esa ley dominical que cae por algún evento extraño.
Tenemos que inventarnos eventos, como un acto terrorista de una magnitud, pero cómo introducir el domingo queda inconsciente, ¿ya? No sabemos cómo hacer eso. Eso no es así, queridos hermanos. Los eventos han sido desarrollándose en esas historias. En esa historia tiene que ser lo mismo, tiene que desarrollarse algo que llega a ser un problema consciente. La sociedad habla de eso, lucha por eso, es un evento externo. Y vemos esto formándose, y nuestra historia, ese hito no va a ser la ley dominical. La ley dominical fue algo del pasado. Hemos simplemente interpretado eso erradamente y lo hemos tomado y lo hemos dicho, no cumplió aquí, y con fuerza hemos aplicado eso que tiene que acontecer acá. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre Daniel 11:41. ¿Qué va a pasar con ese versículo que entonces lo hemos venido entendiendo mal? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con Daniel 11:41? Dice que ellos escaparán de su mano. Los hijos de Lot. Lo que teníamos en referencia es que ellos se van a dar cuenta de que estaban con la marca de la bestia. Y según eso lo que veníamos entendiendo, la marca de la bestia la fue dominical, ¿no? Entonces. Ya, nosotros hemos acomodado nuestra lógica a darle sentido a ese versículo, Daniel 11:41. Con la metodología. Con la metodología falsa que hemos usado en ese tiempo. Y hemos dicho es la ley dominical, y es la ley dominical, pero no la ley dominical que pensábamos, sino la ley dominical como un evento, y puede que no tenga nada que ver con domingo. ¿Okay? Y que eso va a ser el conflicto, que va a ser un conflicto del rey del norte, los hijos de Dios, eso todo es válido. Todo es válido. Solamente tienes que cambiar ahora el contenido de ese conflicto. No es un conflicto que tiene que ver sobre una lucha entre sábado y domingo. Esto es historia, eso aconteció aquí. Elena White habla de acá. Ella dice, los eventos presentes o las leyes presentes que están haciendo, algo así, ella dice. The current events, algo así ella está diciendo, ¿no? Tienen que mirarlo bien. Los eventos recientes. Ella se refiere a algo que está en ese momento aconteciendo. Ahora, no está nada de eso está aconteciendo. Ustedes pueden meter ideas. Tenemos muchas ideas de conspiración porque estamos buscando justificar una ley dominical en ese tiempo que no hay. Entonces tenemos que recurrir a teorías de conspiración. El Papa dijo eso, y eso significa ley dominical. Pero no lo dice. Pero decimos, el Papa defiende el domingo, ¿no es cierto? Alguien dijo eso ahora en la pausa. Pero siempre ha estado defendiendo el domingo. ¿Desde cuándo no ha estado defendiendo el domingo? Siempre él lucha por el domingo. Eso no es una ley dominical con el Estado, eso siempre es nada nuevo. Si el Papa defiende el domingo hoy en día, eso lo dijo durante miles de años. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Sí. Es que yo hay una línea de los nivelistas que empieza en 1798. Vemos dos leyes dominicales de diferente naturaleza, digamos así. Sí. Porque Exactamente, vemos dos. Hay dos leyes dominicales, ¿no? En ese nuevo sentido como estamos usando ese término. Una en 1863, aquí, dones espirituales. La otra en esa siguiente fase, 1963 hasta 1990, donde realmente es una ley que tiene que ver con el domingo. Aquí hay un asunto con la esclavitud, aquí es un problema con el domingo. Aquí el Estado hace alianza con la iglesia para justificar la esclavitud. Aquí el Estado hace alianza con la iglesia para justificar una ley del domingo. Entonces hay dos leyes dominicales en esa historia. Y dos veces Cristo intentó venir. Y dos veces el pueblo no estaba listo y dos veces Cristo no viene. Eso responde, disculpe. Sí, no, es que porque dos sí es una sola línea. Porque se encuentran dos leyes dominicales en ese periodo de tiempo. Se supone que cada hito pues estaría en la línea general que nosotros llamamos ahora a los 144.000 aparecería solo una vez. A ver, ¿cómo? ¿Viste la pregunta? Es que nosotros cuando marcamos los hitos marcamos tiempo del fin, 9-11, ley dominical, pero ahí estamos viendo en esa línea dos eventos que marcan ley dominical.
Y él por eso la cortó abajo. La cosa es simplemente esto, que nada ha cambiado de esa línea, solamente el fin se postergó. ¿Ya? Las dos líneas empiezan en 1798. Elena White habla de Miller en dos libros, primer mensaje, es lo mismo, todo lo mismo. Empieza ahí en la misma línea, pero no se cumplió uno, entonces es como una segunda chance, un segundo intento de venir. Cristo trató de venir pronto, preparó su pueblo otra vez. ¿Ya? Él había preparado esa generación pasó por una reforma. En realidad estaban perfectamente preparados. No es una línea de esa es la misma línea de reforma y tú puedes decir como que tiene dos fines o algo así. ¿Ya? Tiene un fin adicional, una extensión de los eventos. Eso, en mi comprensión, eso no quiebra la lógica de esa línea. ¿No? Entonces, en nuestra línea ya tenemos una ley dominical que fue 2014. Ok, en nuestra línea ahora, nuestra línea es más diversificada, ¿no? Ya tenemos una ley dominical en 2014. Tenemos otra ley dominical en marcha para los levitas, ¿cuándo es? 19. Estamos a punto de ver otra ley dominical. De esa ley dominical nosotros aprendemos cómo va a ser esta, la última, en el día 244.000. Eso es muy interesante. Y después vamos a ver para los netineos otra ley dominical en 21. Okay. Eso para nosotros es muy interesante. Vamos a ver cómo esa ley dominical va a ser. De eso aprendemos, sacamos conclusión, aprendemos esa ley dominical, cómo va a ser esa ley dominical aquí. Ok. Entonces parte del problema es esto como nosotros vimos la historia. Nosotros vimos esa historia aquí, 1798, ese tiempo de dispersión o de reunión, lo habíamos terminado en 1854. No es correcto. Ese tiempo va hasta 1863. Eso tiene implicaciones. ¿Ok? Tenemos una ley dominicana en el 14 para las milicias en el 19. ¿No entendí? ¿3? O sea... Ah, en 2019. Sí, 2019. Sí. Entonces los metimos para el 21. Entonces el desarrollo de esos tres eventos nos puede dar una idea de Claro que sí. Esos son 3 testigos para la ley dominical. Esos son todos leyes dominicales. Como aquí había varias, aquí también hay varias leyes dominicales. Hay. Y de eso podemos entender cómo hacer la última ley dominical. Entonces, ahora Ted Wilson tiene razón, sí o no tenía razón. Nosotros siempre decimos una cosa, se puede hacer lo correcto con motivos correctos, o se puede hacer correcto con motivos falsos. Entonces, el mero hecho de que él dice que no es ley dominical, no necesariamente le hace correcto, en su opinión. Hay que ver por qué él llega a esa conclusión. Los hermanos nos acusan, dicen ustedes son liberales ahora. No somos liberales. ¿Ya? Tú tienes que investigar por qué llegamos a esa conclusión. No vamos a esa conclusión porque no creemos en Elena White. Todo lo contrario. ¿Ya? No somos, otra acusación es, nosotros somos políticos. Pero queridos hermanos, una cosa ya hay que ver. Esa ley dominical, ¿dónde se produce? ¿En qué área? En el área del Estado, ¿no es cierto? Con la ayuda de la iglesia, pero no en la iglesia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está conectado a esa ley de la esclavitud. El pueblo de Dios está luchando contra la esclavitud.
1888, ¿dónde acontece la ley dominical? En el Estado. La Iglesia Adventista estaba luchando contra esa ley. Entonces, para entender la ley dominical, ¿dónde tienes que estudiar? Tú tienes que estudiar lo que acontece en la política, en la sociedad. Ahí tienes que mirar. No puedes ser ignorante a esas cosas. Esto no te hace ahora un movimiento político. Otro argumento para esto. Todos conocemos esa bestia aquí. Algunos tienen miedo de esa bestia. ¿Qué representa? Dos cuernos. ¿Ese cuerno qué es? El Protestantismo y el republicanismo. ¿Ese cuerno cayó? Claro, Sí. ¿En qué historia cayó ese cuerno? 1844. Cayó en la historia milerista. Los mileristas tenían un enfoque en los asuntos del Estado o de la Iglesia. De la Iglesia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían que estudiar la caída de este cuerno, que es un cuerno protestante. Entonces tú tienes que enfocarte en los asuntos de los protestantes. Son asuntos religiosos. Ahí va su enfoque, su estudio, su atención, su contienda. Nuestro cuerno aquí, que todavía falta de caer, ¿qué cuerno es? Republicano. ¿Dónde está ese cuerno? En la política. ¿Dónde vemos su caída? En la política. ¿Qué tenemos que estudiar? Asuntos de la política. ¿Eso nos hace un movimiento político? No. ¿No? El ser humano tiene la capacidad de estudiar temas de política y sigue siendo un movimiento religioso. Pero las circunstancias demandan nuestra atención ahora en esa área, lo que aquí no era tan necesario. ¿Okay? Nosotros somos ignorantes en el área de la política. No sabemos cómo funciona la política de Estados Unidos. No sabemos bien qué es un impeachment, cómo van esas cosas. ¿Qué partidos hay? ¿Hay solamente 2 partidos de Estados Unidos? ¿Hay más partidos? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué implicaciones tiene lo que ha acontecido ahora? Necesitamos ponernos al tanto en esas cosas. Sí, hermano. Así como en nuestra dispensación hay 3 grupos, en la de los mileristas también hubieron 3 grupos para que eso se completara en 1880. Buena pregunta. Tal vez es una interesante tarea para usted. Yo no sé. Hemos descubierto recién 3 grupos de historia del Cristo, que son historia omega como nuestra historia. Hay lógica que podría ser que hay en la línea de los mileristas. Es asunto de investigar. Tenemos que investigar eso. Entonces, el cuerno republicano, 2016, comenzó a caer, todavía no ha caído completamente. No caído completamente. Todavía. Cae en el... Está en ese proceso. La transición de la sexta a la séptima. Sí, exactamente. ¿Algo más al tema? Sí. Para que me quede más. O sea que para entender la ley dominical debo estudiar la historia y la política. ¿Historia política? Sí. La historia, ¿Para entender la futura ley dominical? ¿O a qué se refiere? no, o de la ley dominical. ¿De nuestra generación? ¿Cómo? O sea, ella dice, si para entender la ley dominical en esta línea necesitamos entender lo que es asuntos de política y ¿qué más? La historia. Y la historia. Pero yo pregunté a qué ley dominical se refiere. ¿Qué línea? A esta. Los de- ok. Mileristas. Ah, es de nuestro tiempo, ¿no? Está hablando, ¿no? Sí, obviamente. Esos asuntos siempre acontecen en la sociedad, en la política. No hay ley dominical dentro de la iglesia adventista. Ella no saca esa ley. Elena White tampoco lo dice. El Estado le da la mano a la iglesia católica, ¿no? Eso es la ley dominical. ¿Dónde acontece eso? Eso acontece no dentro de la iglesia, no interno, es externo.
Entonces, ¿tú dónde tienes que mirar? Externo. Tienes que estudiar lo que acontece. Es una ley dominical nacional. ¿Qué significa nacional? En los Estados Unidos. Otra palabra es una ley dominical federal. Tú tienes que ver lo que pasa allá en los Estados Unidos. Tienes que enterarte de cuáles son los movimientos. Y no solamente Trump y el whistleblower y lo que acontece ahora. No solamente eso. Hay mucho más que acontece ahí. Por ejemplo, tenemos que estudiar los movimientos de la derecha cristiana. ¿Ya? Hay diferentes movimientos que están empujando para lograr ciertas cosas en la política. Están apoyando a Trump. Están predicando por él. ¿No es cierto? Hay algunos cristianos que tienen una visión donde ellos entienden que Trump es Ciro. Y es una película de eso. Y lo están proclamando, están apoyando a Trump de esa manera. Y hay muchos que lo creen, adventistas que lo creen. Esas cosas tienen que estudiar. Sociedad y política. En primer lugar en Estados Unidos. Y después se refleja eso en los otros países también. Entonces, creo que podemos entender ahora un poquito mejor el asunto de la ley dominical. Simplemente hemos aplicado mal. Esas cosas no hacemos normalmente con todos los asuntos. Con otros detalles estamos conscientes. Decimos, él habló de una cosa en su tiempo. No podemos decir que eso literalmente es en nuestro tiempo también. Pero con la ley dominical hemos quedado así. Nos fascinó esa lógica. Y tenemos toda una lógica elaborada que ahora tenemos que revisar. Algunos me dijeron textos, pero Elena White dice esto, por ejemplo. ¿Ya? Y son textos que hablan de algo que va a acontecer en el futuro. Iba a acontecer en ese futuro aquí. Pero el pueblo falló y Cristo no vino y no se cumplió. Listo. Ahora lo tenemos que aplicar para nuestro tiempo. Eso es válido, pero para nuestro tiempo, en una aplicación. Y no es lo mismo como en ese tiempo. Es otra cosa. Muy bien. Entonces cerramos. Querido Señor, seas alabado. Querido Padre, realmente hemos entendido ya por mucho tiempo que tenemos que desaprender muchas cosas. ¿Quién había pensado que íbamos a tener que aprender también esos asuntos que para nosotros eran verdades tan cardinales, tan esenciales, tan establecidas? Pero no es muy difícil ver dónde estaba nuestro error. Gracias, Señor, por despertarnos. Y por favor, Señor, toma nuestro orgullo que tenemos todavía en nuestros corazones, pensando que sabemos, pensando que somos bien vestidos, mientras que en realidad somos la Odisea y tenemos parte de la Odisea en nuestra mente. Ayúdanos a salir de esas circunstancias y tener el carácter que tú esperas que tenga la iglesia de Éfeso. Ayúdanos, Señor, con calma, con convicción, de entender ese tema de la ley dominical y de esa manera, Señor, predicar la verdad y no algo que es falso y nunca va a acontecer. En el nombre de Jesucristo. Amén.